Hola, bienvenidos de nuevo al espacio Libros con Alma, en el que, bueno, como he dicho en reiteradas ocasiones, se enseñan libros, pero no siempre se enseñan libros. A veces solo se mencionan, o a veces se alude simplemente al hecho de que ya existe una bibliografía al respecto y que cada cual, pues, haga una de las cosas que más le gusta al ser humano, y es ser un buscador, un indagador. De fronteras, más allá, de verdades no descubiertas, o de experiencias enriquecedoras que incluso desconoce hasta dónde le van a llevar antes de experimentarlas. Si es una verdadera experiencia, ya os digo, por experiencia, valga la redundancia, que no se puede prever a dónde te lleva. Y eso es una de las mejores cosas que te puede pasar. Bien, a ver, ¿por dónde iba? Bueno, ¿por dónde quería ir? Más bien, porque esto ha sido la introducción de siempre. Bueno, yo quisiera hoy hacer un comentario sobre el término cultura, porque, bueno, en los lugares donde he vivido, diferentes poblaciones, nuevamente lugares rurales, pequeños, pueblos en definitiva, hay algo que me ha resultado bastante evidente, y es que a determinadas cuestiones marcadas por la tradición, por esas costumbres que se extienden, se mantienen en el tiempo, respetables obviamente, las llaman cultura. Y no solo eso, sino que la comprensión de muchas personas, muchas, todas no, claro, muchas sí, pero todas no. Somos demasiados en el mundo para que algo nos englobe o nos caracterice a todos. Eso es muy difícil. Pero la comprensión que muchas personas tienen del concepto cultura es una comprensión que vale la pena examinar, porque para muchas personas cultura es aquello que se sigue repitiendo año tras año, década tras década, y en algunos casos siglo tras siglo. Bueno, es respetable que le pongamos una etiqueta con la que nos quedamos tranquilos pensando que que hemos denominado correctamente algo. En este caso, cultura a un aspecto, o una cuestión, o una costumbre marcada por una antigua tradición, o antiguas tradiciones, porque hay muchas. También se llama cultura a las personas que obtienen títulos habitualmente universitarios, facultades, institutos, pero sobre todo universidad, principalmente. Bueno, está muy bien. Pero el problema de todo esto es que la cultura se entiende, para aquel que lo vea así, se entiende solo en conexión con aquello, es decir, es culta a la persona que tiene titulaciones que avalan sus estudios. Es culta para otro tipo de personas, es culta a la persona que manifiesta una fe, una devoción hacia el mantenimiento de una tradición y participa activamente en todos los eventos que tienen conexión con la realización de esa tradición, con llevarla a cabo a efecto. Para otras personas, en cambio, la cultura es un tema que solo es posible si hemos estudiado a los antiguos, y no solo en filosofía, en literatura. Incluso podemos remitirnos a épocas prehistóricas, ¿no? Donde se supone que la cultura tiene un origen ahí, en los petroglifos, en las muy diversas marcas que se han ido investigando en el mundo de la arqueología, relacionado con la prehistoria, con épocas pretéritas donde el lenguaje escrito, pues bueno, era escaso o inexistente y había otra forma de reflejar también un tipo de escritura o de protoescritura. Hay gente que piensa que si no empezamos desde ahí, no hay suficiente cultura, porque estamos ignorando el origen, la fuente, de la que emana algo que luego en el tiempo es muy distinto. También hay gente que piensa que si una persona no sabe hablar correctamente, o a juicio de algunos no sabe hablar correctamente, porque tiene un acento cerrado, porque le falta un poco de léxico, ¿no?, de vocabulario, pues ya se juzga de manera automática como, como si se tratara de lo que es un prejuicio. Automáticamente esa persona no puede tener cultura. O sea, tenemos muy bien definido lo que es cultura y lo que no. Pero si os dijera que desde mi punto de vista, claro, yo también tengo mi punto de vista, como en todo, ¿no? Todos tenemos nuestro punto de vista. Incluso que no lo sepamos y nos ponemos, descubrimos que en todo tenemos un punto de vista. O casi, según qué temas, descubrimos que ignoramos mucho más que lo que sabemos y omitimos, bueno, un poco como una fase de negación, omitimos deliberadamente hablar de ello porque no tenemos ni idea y no queremos quedar en ridículo. No quiere decir que no sepamos hablar de ello o argumentar, pero nos sentimos un poco flojos en ese tipo de cultura. Lo que os quería decir es que la cultura, es a lo que iba después de esta breve introducción, la cultura es un tema
que para mí no es un tema de estudiar una cosa u otra o tener muchos libros. Yo aquí tengo muchos libros, más que los que veis ahora. Hay gente que tiene más libros que yo. Yo he conocido a personas cuyas viviendas particulares estaban repletas de libros. Mucho más que yo. Otra cosa es la calidad de los libros, que eso es discutible en cada caso, incluso en mi caso es discutible. Cada uno elige lo que le alimenta el alma y el cerebro, o lo que fuere. Pero fijaos que para mí cultura no es ni tener muchos libros, ni haber leído mucho, aunque sea algo diverso y diferente. Está muy bien. Ni alguien, como también se asocia, tienes cultura porque has viajado por el mundo, has tenido tiempo, dinero, contactos, y te has permitido el lujo, y está muy bien, de viajar y conocer otras culturas. Y eso ya es tener cultura. Bueno, yo creo que la cultura es, además de todo eso, es una predisposición psicológica y mental. Y física en ocasiones, pero bueno, más psicológica y mental que física. ¿En qué sentido? Bueno, pues tienes más cultura, estás más cerca de ese mundo llamado cultura, conforme tu mente, tu capacidad de entendimiento y de reflexión se acerca más a aquello donde las cosas puedan ser comprendidas en su justa medida y proporción, sin tener que ser excesivamente partidario de una cosa o de otra, y puedas tener una cultura general. Existe el concepto del genio universal, que es aquel individuo, tanto hombre como mujer, que adquiere mucha erudición, se ha aprendido mucho de manera específica y concreta de muchos temas durante un tiempo suficiente, y parece que tienen respuestas a muchas cuestiones, sean preguntas o no, por el mero hecho de haber examinado muchos temas. Y se convierte en un erudito, tiene erudición. Fantástico. Había uno, por cierto, nacido en el siglo XVII en Alemania, llamado Leibniz. Bueno, tiene un nombre mucho más largo y complejo de pronunciar. Dejémoslo en su apellido más conocido, Leibniz. Leibniz ha sido considerado el último genio universal de la historia, siglo XVII. Han habido otros antes, con muchísima erudición, la erudición que se podía obtener en aquella época. Obviamente, pues mecánica cuántica no había una evolución del conocimiento astronómico actual, o sea, eran otras disciplinas probablemente. Pero había erudición. ¿Y cómo se obtiene esa erudición? ¿Estudiando mucho, yendo a alguna universidad? ¿Esto sería hoy en día? ¿Más que entonces? No. Pero sí, pero no. Se obtiene con la mente abierta, es decir, con un intento, una necesidad de comprender ampliamente los temas. Donde todo cada tema, por diverso y diferente que sea, intente ser una pieza añadida a una totalidad que al final es lo que se intenta estudiar y comprender. Comprender la totalidad. Entonces te da por examinar las partes que componen la totalidad. Por ejemplo, si estudias el universo, en su vertiente cosmológica, cosmogénica, en su vertiente astrofísica, en su vertiente matemática, todo eso lo tienes que estudiar parte por parte, pero al final se obtiene una comprensión global. El universo es tanto matemático como un elemento físico, como un conjunto de radiaciones, que bueno, afortunadamente se pueden medir con bastante precisión, y más cosas. También el universo es un elemento que se puede interpretar filosóficamente. Y cómo no, una traducción para el ser humano individual, una traducción psicológica. Y no solo filosófica, y no solo astrofísica, y no solo mecánica cuántica, etcétera, etcétera. También tiene una vertiente religiosa. Podemos experimentar una devoción amplísima y maravillosa, y estamos conectados con la esencia del Creador sin tener que pasar por una religión formal, sea el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo o lo que fuere, o el budismo, que dicen que es y no es una religión. Bueno, un día hablaremos de ello. Sí, me acuerdo, claro, porque la memoria tiene límites, más allá de mi voluntad. Por supuesto. Entonces, claro, ¿qué es la cultura? Pues la cultura es ese todo que buscamos, a veces de manera inconsciente e intuitiva. Y para buscar ese todo, examinamos las partes del todo, creyendo que estudiamos cosas que en sí mismas son suficientes, pero no. Son suficientes si se juntan como un puzzle. Las piezas de un puzzle pueden formar grupos que dan una imagen que tienen algo de sentido, pero lo suyo es unirlos. Todos los pequeños conjuntos de bloques de piezas, unirlos en el gran bloque de piezas que es la imagen completa. Y cuando uno llega ahí, tiene entonces cultura. Entonces la tiene. Haya obtenido una titulación, o varias, o muchas, o no haya obtenido titulación. Haya sido objeto de elogios, o de becas, o de ayudas de algún gobierno, de alguna institución, o no lo haya sido.
haya sido aceptado ampliamente por su comunidad, por su vecindario, por su familia, o no lo haya sido. Con total independencia de todo eso, cuando llegas a ese punto, empiezas, y solo empiezas, de manera lenta y rápida a la vez, empiezas a tener cultura. Porque estás encontrando el hilo común que une todas las disciplinas, por lo menos las más importantes. Cuando estudias medicina, te das cuenta que puedes estudiar la medicina ortodoxa, convencional, que aunque se llame convencional, es muy sorprendente. Está llena de datos, llena de aspectos, de partes, de reacciones bioquímicas y de muchas cosas más. De muchas cosas más. Es fascinante, pero si te quedas ahí, tendrás cultura médica, pero no tendrás cultura en mayúsculas. Si estudias astronomía y te dedicas única y exclusivamente por espacio de toda una vida, o gran parte de toda una vida, y examinas las características físico-químicas, las radiaciones, y en general los aspectos muy específicos y concretos de cada cuerpo celeste, fascinante. Pero si crees que eso es todo lo que se puede aprender, entonces eso no es cultura. Cultura es, bueno, y así, lo mismo cuando estudias música, porque hay un aspecto de la música que es ciertamente complejo, y es muy matemático también, a su manera. Bueno, a su manera no, es matemático. Y así sucesivamente con 1000 cosas. Bueno, 1000 cosas no, pero bastantes. Y todas requieren muchos años de desarrollo si quieres realmente ser un erudito en cada una de estas cuestiones. Erudito o una persona bien informada y capacitada para manejarte en ese terreno. Y así sucesivamente con todo, lo mismo con la astrología, con el tarot. Eso, tomártelo en serio requiere años de estudio. Cada una de estas disciplinas son disciplinas. Puede que no se consideren científicas, pero lo son. Y entonces, claro, ¿cuándo llega la cultura? Pues la cultura es, independientemente de la aprobación social, vecinal, familiar, como dije antes, o independientemente de los elogios, o de las becas, o de los reconocimientos oficiales, los premios, los galardones, bueno, o de una visión muy positiva de la sociedad respecto a ti, a quien sea, quien esté en ese proceso de erudición. Independientemente de todo eso y de mucho más que parece tan importante, entonces la cultura sobreviene como resultado de que todas las cosas, aunque no las hayas estudiado hasta su última consecuencia, lo cual es prácticamente imposible, pero lo mejor de cada casa, como se suele decir, se junta y encuentras el hilo común que conecta con algo que trasciende y que da sentido a todas esas partes. Y entonces encuentras un aspecto de la verdad. Claro, encuentras el hilo que entreteje, bueno, todas las cuentas, las perlas, digamos, como si fuera un collar de perlas. Cada perla es una ciencia, una disciplina. Es un mundo aparte, relativamente distanciado de todos los demás, pero forma parte de un collar. Y el collar, buscar el collar, es realmente para mí, desde mi punto de vista, y no pretendo tener la razón, pero para mí eso es la cultura. Encontrar eso. Lo mismo que están encontrando ahora, bueno, los astrónomos más punteros en diversas partes del mundo, con observatorios maravillosos e investigaciones muy bien hechas, están encontrando que a grandísimas escalas este universo está interconectado. Grupos de galaxias y otros grupos de galaxias que a su vez forman macrogrupos de galaxias que a su vez forman muchas otras cosas y que hay filamentos que unen. Sorprendente, ¿verdad? A muy gran escala el universo es casi una red neuronal. O se podría asemejar, aunque obviamente no son neuronas. A no ser que sea el propio cerebro de Dios en el que estemos inmersos, o de la causa primera más que Dios, porque Dios tiene una connotación claramente religiosa y devocional. Y ahí es un terreno espinoso y pantanoso. Sea como fuere, esa es mi definición. Encontrar los hilos, los múltiples hilos, o el hilo definitivo y absoluto, que conecta todas las cosas para que pasemos de la erudición, bueno, del conocimiento, de un gran conocimiento académico en muchos casos, en otros no tanto, a la erudición producto de la sabiduría de ver la conexión de todo lo que pareciera diferente o alejado una cosa de la otra. Bueno, yo os dejo el tema, o sea que ni es leer mucho, ni tener muchos libros, todo influye, porque todos son procesos de búsqueda. Ni muchas carreras universitarias, ni siquiera un superdotado o un grupo de superdotados van a encontrar, necesariamente por el hecho de serlo, van a encontrar esa erudición maravillosa que es sinónimo de sabiduría. No, hay que ser un buscador. Y para eso no hace falta ser superdotado. Porque quizás ser superdotado
te hace especialista de algo y te aleja de la conexión, de esa red sutil que lo une todo y que sí que nos lleva a la verdadera concepción de la cultura. De la verdadera cultura. Bueno, ahí os lo dejo, así un poquito más largo este vídeo. El tiempo manda, el señor Cronos está ahí desde antiguo y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.